Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como estábamos comentando antes de comenzar la clase, vamos a resolver problemas. Nos queda ver el método de nodos, que vamos a verlo el día lunes y el miércoles. Deberíamos cerrar con lo que se refiere al método y así ustedes quedan listos para el ayudante también prepararlo o ejercitarlo. Y estaba buscando problemas de mayor nivel. La verdad es que estos son de un taller, del taller del 2017. ¿Por qué son de mayor nivel? Porque en principio se podían hacer en grupo, hasta 5 integrantes. Entonces, este de hecho no tiene tanto nivel, la verdad. Pero este se podría decir que sí, estos dos. Este es de un método, en realidad, de un tema que todavía no vemos. ¿Ya? Este sí lo podemos resolver. Vamos a resolver este problema. Y yo le estaba comentando que este circuito uno lo puede analizar tal cual está, o sea, sin modificarle nada, sin ningún problema. Aunque es un poco grande, sí. Vamos a verlo ahí. Y esto lo vamos a dejar como en 93. Y lo puede resolver, ¿cierto? Tal cual como está, definiendo las corrientes. Por ejemplo, podríamos definir algo así, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. 5 ecuaciones. 5 corrientes en realidad, ¿cierto? Sin embargo, también se podría hacer algo por acá. Se podrían juntar eso, porque en realidad no afecta en nada al B0. Una situación que por lo general se presenta cuando uno está empezando a trabajar en estos problemas, y que yo he visto muchas veces, es que supongamos que yo tuviera elementos que de alguna forma tienen por ahí definida alguna tensión. Pasa muchas veces, o mejor así. Supongamos que estuviera definido el I0 acá. ¿Ya? Y yo voy y digo, pero esto está en paralelo y lo junto. ¿Qué sucede ahí? Yo perdí esa corriente, porque quedó, en este caso, asociada a un paralelo donde no está circulando ella. Porque esa corriente, por ejemplo, si que fuera obviamente el I0 que circula por ahí, yo no puedo perderla, no la puedo perder. ¿Ya? Pero como es una tensión, y yo sé que esto queda en paralelo con esto, yo puedo sin ningún problema agruparlos, porque en definitiva la tensión no va a cambiar, va a seguir siendo B0 ahí. Y me reduzco, por ejemplo, una ecuación, si es que lo quisiera. ¿Ya? ¿Y qué más tengo que observar acá? Acá en realidad es que en este circuito se produce lo que se llama un desacople. ¿Qué es un desacople? En realidad se refiere a que simplemente hay una parte del circuito que no influye en las demás, que está totalmente aislado. Esto de acá. ¿Por qué está aislado? Podemos decir. Porque en realidad, como ustedes pueden ver, todo lo que está acá es una parte del mismo nodo. Todo eso es un nodo. Entonces, ¿qué me impide a mí dibujarlo así, este circuito? Bueno, dibujarlo bien, sí, pero a lo que me refiero es dibujarlo de esta forma. Entonces, como no hay nada que en este caso dependa de esta parte del circuito, yo no podría ni siquiera analizarla y voy a poder resolver igual, salvo que me preguntaran algo acá. Por ejemplo, si me ponen un más menos bx, ahí yo voy y lo calculo. Y de hecho me sale directo, porque es lo único que analizo de lo que está ahí. ¿Se entiende a qué me refiero con eso? Que en realidad, como ocurre eso, yo puedo dibujar el circuito de esta forma y por tanto no va a influir, ¿cierto? Vamos a... ¿Se entiende, Tomás, que me preguntabas a qué se refería o qué me refería con esa acoplar? Así que como que se desconecta, en palabras simples, del resto del circuito. Por tanto, como no hay nada que me pregunten de ahí, yo podría omitirlo y no hago nada ahí. Pero eso obviamente ya estamos analizando un poquito más allá. No es como lo típico de aplicar el método así a ciegas nomás. Entonces, clase número 6 o 7. ¿Se acuerdan qué clase estamos? 7, muchas gracias. Ya estamos a viernes. ¿Y saben qué vamos a hacer? Lo vamos a resolver a ciegas, así como solamente aplicando el método, y después vamos a hacer esos pequeños detalles para que vean ustedes si es que no da lo mismo, ¿no? Porque una de esas no es así, ¿cierto? Entonces hoy día, como dijimos que vamos a ejercitar más que nada, esto es un muy buen ejercicio desde el punto de vista como de analizar los problemas, ¿ya? Porque probablemente alguien que mira de afuera este tipo de desarrollos dice, pero es bien mecánico y todo, claro, puede ser bien mecánico. Sin embargo, el mirar un problema y saber por dónde atacarlo es lo que hace que sea más simple resolver. De hecho, contando con todas las herramientas que nosotros vamos a contar en el curso, que todavía no vemos nodos, yo lo haría por nodo, porque en realidad son 3 ecuaciones. Con lo que tenemos ahora, yo lo que voy a hacer es primero resolverlo, como les decía, así no, a directos, asumiendo que no me he fijado en ninguna cosa de que tengo un desacople ni nada por el estilo. Nada, nada, simplemente lo voy a resolver de la forma que hemos visto hasta ahora. O sea, definiendo las corrientes de malla, sacando las ecuaciones, resolviendo un sistema y buscando I0 y B0. Así directo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle aquí como opción 1.
Es como fuerza bruta, ¿no? En realidad eso es. Que es muy válido porque se puede, porque tenemos un método suficientemente poderoso y que nos permite hacer eso. Simplemente, no, miro el circuito, yo voy y resuelvo el problema. No sé si será lo mejor, pero se puede, eso es importante. Ya, y 3. Y 3. Partimos, malla 1. Como ustedes pueden ver, en la malla 1 tenemos lo siguiente. Vamos a poner malla 1 acá. Tenemos solamente dos elementos. Tenemos una fuente de tensión, que aquí estamos llegando por el negativo, así que queda menos 80, después no va a quedar más, porque siempre los términos correspondientes a resistores van a quedar positivos. 10 por la corriente que lo circula, que en este caso es únicamente la corriente I1. I1, así que tenemos eso acá. Perdón, 10 I1. ¿Y se fijan qué pasa con la I1? Va a quedar inmediatamente definida. Voy a hacer algo acá que yo le estaba dibujando también en los circuitos anteriores, que era como pintar por donde circulaban las corrientes. No sé si a alguien le sirve o no, pero yo creo que al menos nos da la idea de que podemos ver por dónde circulan las corrientes. De una manera más simple en principio. ¿Ya? Muy bien. Ahí. ¿Se fijan? La I2 circula por acá, porque aquí realmente es medio raro, ¿cierto? Porque como que pasa entre medio y tiene una forma rara. Es muy fácil de repente verlo mal y perderse un término. Por eso es que si a nosotros se nos hace más simple verlo así, le dibujamos y lo pintamos así. Y déjenme buscar colores, sí. Tengo gris, tengo este. ¿Qué color es este? Ah, naranjo, vamos a poner. Naranjo lo ponemos por acá. ¿Se fijan? Por ahí circula la I5, la I4 va a circular por lo que voy a dejar en gris. En gris, también es un color válido. Luego, ¿qué tenemos acá? Que claramente la I1 queda definida, ¿cierto? Porque esto igualamos a 0. ¿La I1 cuánto vale? La I1 vale, va a quedar 80, ¿cierto? Dividido en 10, va a ser justamente 8. Y aquí ustedes ven que en realidad no dependía de nada, ¿cierto? Porque, claro, como les decía, en realidad se acopla el circuito, trabaja por su cuenta nomás. Y tenemos así nuestra I1, lista. Primera ecuación resuelta. Nos vamos a la malla 2, a la malla 3, a la malla 4, a la malla 5. Sin embargo, acá tenemos que fijarnos en algo. Hay una fuente corriente, por tanto estaríamos en un caso particular. ¿Qué caso particular será? ¿El caso 1, el caso 2? Supermaya. Supermaya, ¿cierto? Y recuerden, por más que la forma sea extraña, lo importante es lo siguiente. La supermalla nosotros la formamos juntando las mallas que comparten la fuente corriente. ¿Quiénes la comparten? Claramente, la están compartiendo ellas, ¿cierto? Ellas dos. Así que ellas se juntan. Lo digo porque yo sé que a veces esta estructura media rara, se ve como extraño, podría llegar a que uno se confunda. Quizás no todos, pero alguien se podría confundir. Entonces, la forma más simple de verlo es pensar así, que nosotros simplemente juntamos aquellas mallas que comparten la fuente de corriente. Y eso es lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a sacar una ecuación de la supermalla, una ecuación de la relación de corrientes acá, dos ecuaciones, tercera ecuación de acá, que en realidad es bien rápida de obtener, y quinta ecuación de acá, perdón, cuarta, porque la otra ya se resolvió, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Se dan cuenta que cuando nosotros ordenamos el problema, se convierte simplemente en tareas que hay que resolver. No estamos como así atentos, así como tanteando qué hacer. Así es que en realidad no atiendo. Y, bueno, partimos. Pura supermalla. Hagamos la tarea más larga primero y después lo demás va a ser más rápido. Partimos, por ejemplo, acá. Tenemos 30, esto lo vamos a poner acá supermalla, 32. Supermalla. Vamos a hacer la pega más difícil al principio, después lo demás es como más fácil. Y así un paseo, pero tampoco es así. Y 2. ¿Cierto? 32. Llega acá el menos, llega por el menos en realidad, nos queda menos 120. Seguimos dando la vuelta, damos la vuelta, damos la vuelta. Oh, me estoy yendo para acá, ahí sí. Más 20, y si se fijan bien, circulan dos corrientes. Más 20, la I4, que es la que estamos analizando, siempre positiva, menos la I5, que va en sentido contrario. Así que nos quedaría entonces I4 menos I5. ¿Sí? Seguimos dando la vuelta. Recuerden que omitimos la existencia de esa fuente de la rama central. Y también me preguntaban antes de comenzar la clase que si es que afectarían algo si hubiera un resistor ahí. Y la verdad es que no afectan nada, porque quien define la corriente que circula es la fuente. Y el que va a hacer este resistor simplemente consume un poco de energía, pero no va a tener incidencia sobre la corriente que va a circular. Por eso es que en realidad no afecta el procedimiento. Luego, seguimos dando la vuelta, llegamos acá. Tenemos menos
el valor que aparece ahí, que sería 3B0. No tenemos idea de lo que es el B0 aún, ¿cierto? Vamos a buscar en un momento. Seguimos dando la vuelta, llegamos a este resistor que sería 20, ¿cierto? Circula la corriente I2, que es la que estamos analizando, y nos queda positiva, menos la I3. ¿Se fijan que ahí justo se ve que circulan dos corrientes? Así que sería más 20 por la I2 menos I3. Una ecuación bien larga, ¿cierto? Pero todo en principio son corrientes, a excepción del B0 que tenemos acá. ¿Qué será ese B0? Vamos a ver qué es el B0. Y recuerden que aquí nos basamos en la ley de Ohm, ¿cierto? El B0 dice que, ¿dónde está? Ahí está. Sería 50 y 5. ¿Por qué? Recuerden que la ley de Ohm está definida en referencia pasiva y me indica lo siguiente. Si tengo una corriente, tengo un voltaje y tengo una resistencia, o en realidad una resistencia que está sometida a un voltaje por el cual y además circula una corriente, nos queda que esto es igual a no, B igual a R por I. Luego la R es 50, el I es justamente I5 y es la que circula de positivo a negativo, y tendríamos así el B0. BR. Ahí. Y podemos reemplazar. Yo voy a copiar todo esto. Cualquier duda que tengan, por favor me escriben o comentan, ¿ya? Ya, entonces acá nos va a quedar obviamente el... ¿Y saben qué lo voy a copiar? Lo voy a copiar ahí y después lo desarrollamos, ¿ya? Para que así vayamos paso a paso. 55. Ahí está el B0. Y podemos entonces desarrollar. ¿Cómo nos va a quedar? Busquemos el I2. Claramente el I2 solamente aparece acá. No, aparece acá también. 50. 52. 52. Vamos a buscar ahora quién. El I3. ¿Dónde está el I3? El I3 sí aparece solamente ahí, ¿cierto? Menos 23. Menos 23. Y el I4. ¿Dónde está el I4? Acá está el I4. Aparece solo acá. Sería entonces más 24. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué aparece? El I5, que aparece en dos partes. Aparece ahí y ahí, ¿cierto? Esto es menos 20. Y aquí va a ser ¿cuánto? Menos 150. Menos 130. Menos 130. O sea, 170. Ah, ya, muy bien. Ahí, menos 170, ¿cierto? Así que nos queda entonces I5, acá. Y me parece que ya nos queda nada más que solo esto, ¿cierto? No veo ningún otro término que sea solo un número, por decirlo así. 120. Y tenemos la ecuación. Vamos a poner la ecuación de una forma bien ordenada, así, que es un poco larga. Muy bien. Yo escuché como 170 y colapsé, así como que no lo procesé. Ahí. 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 Esta va a ser la ecuación 1. La otra la dejamos marcada simplemente porque está lista y para que no se nos pierda de vista. Entonces, duda hasta acá. Mientras yo borro ahí, saco la regla, porque ahora nos queda entonces resolver en las otras mallas, ¿cierto? Nos queda resolver en la malla 3 y en la malla 5, y la verdad es que esas mallas son... Bueno, y nos falta una cosa más también. Me estaba olvidando. La rama central, ¿cierto? Sería entonces rama central, le vamos a poner, de la supermalla, un poco largo, pero al menos es descriptivo. ¿Qué hacemos ahí? Acá no se olviden que cuando hemos aplicado, en este caso, o considerado una supermalla, después de obtener una LKB a lo largo de toda la supermalla, nosotros nos vamos ahora dentro de ella, justamente a esta rama, y decimos, la corriente que circula en el mismo sentido se va a sumar, la que circula en sentido contrario se va a restar. Y eso tiene que ser igual justamente a lo que me está indicando la fuente. Esto da lo mismo si es que es dependiente o es independiente. Lo importante es que tiene que ser igual a ese valor que aparece ahí. Así que nos va a quedar entonces I4, porque va en el mismo sentido, y queda positiva, menos I2, que va en sentido contrario, igual a 2 y 0, que es el valor que nos está dando. Y la pregunta ahora es, ¿qué es I0? ¿Dónde I0? La vamos a buscar. De hecho, no sé dónde está. Ahí está I0. Fíjense que la I0, claro, va por acá. ¿Sí? Así que ¿a qué sería igual? A la I2, efectivamente, ¿cierto? Muy bien. A la I2, así que procedemos entonces a reemplazarla.
Y de hecho esta ecuación nos va a quedar mucho más simple que la que hicimos recién. Por eso le decía que a veces es bueno hacer el trabajo más complicado al principio, porque después se nos hace bien directo. A pesar que eso igual, de repente igual nos podemos equivocar, porque uno se confía y dice, ah, esto es re fácil, y suma en vez de, de restar o cosas así. Por eso que hay que tener cuidado igual. Ahí. Entonces, una vez que tenemos eso, reemplazamos, ¿cierto? Simplemente el I2, nos va a quedar negativo, nos va a quedar menos 3, y 2 voy a dejar toda a la izquierda, nos va a quedar más 1 y 4, y eso igual a 0. Y tendríamos la ecuación 2. Recuerden que en este caso vamos a obtener 4 ecuaciones porque en realidad la primera malla se resolvió sola, porque estaba desconectada del resto del circuito en realidad. O desacoplada, como digo yo. Que es un término más electrónico, la verdad. Desconectado es mucho más simple y directo. Entonces, una vez que ya tenemos la ecuación correspondiente a la malla central, o la rama central en realidad, nos queda obtener la ecuación de la malla 3 y la ecuación de la malla 5. Luego, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos malla 3. Malla 3. ¿Qué hay ahí? La voy a hacer arriba para que así se vea bien, ¿ya? Ahí. Tenemos ese elemento, que va a ser 20, ¿cierto? Más 20 por la corriente que estoy analizando, que es I3, queda positiva, pero acá también circula otra corriente, ¿cierto? Que va en sentido contrario a mi 3 que estoy analizando, que sería la I2. Después, damos la vuelta acá, la flecha llega por el más, nos queda entonces más 3B0. 3B0, no hay más elementos, por tanto tampoco van a haber más términos, y esto obviamente se va a igualar va a ser igual a lo que tenemos acá, ¿cierto? B0 habíamos definido que era justamente 50, que es la resistencia, por la corriente que circula positivo o negativo. Como aquí circula solamente una corriente, y es I5, nos queda esta expresión. Y de hecho la voy a copiar. A pesar que me quedó como apretado el 50 y el I5. Lo copiamos igual. Ahí va. Eso lo podemos reemplazar, pero me lo voy a llevar abajo ya, para trabajarlo ahí. Muy bien. Cortamos por acá y lo llevamos para acá. ¿Cómo nos queda? Nos queda, bueno, lo mismo. Vamos a poner 20, ¿cierto? Y 3 menos I2. Ese 3 se está deformando por algún motivo. Acá voy a poner directamente el valor, ¿ya? Es 3 por 50, van a ser 150. Y 5. Siento que mi caligrafía como que no está mejorando. Pero espero que al menos sea claro. Ya, nos queda así. Y tendríamos entonces la siguiente ecuación. Menos 20I2 más 33. Perdón, 23. Ahí sí. Y más 155. Tenemos 3 ecuaciones ya, nos falta poquito. Nos queda la última, de hecho. Le puse opción 1, pero ¿saben qué? Siento como que no haría tanta falta, la verdad. Quizás mejor nos sirve resolver otro problema. ¿Les parece? Porque en realidad, como les decía, la diferencia entre resolverlo como lo estamos haciendo ahora y resolverlo de la forma que yo les decía que era como entre comillas más rápida, es que simplemente yo esta malla la descarto, no la trabajo, por motivos obvios, ¿cierto? Porque en realidad no me piden nada de ella y se resolvía sola. Y acá juntaba ese paralelo, entonces me queda una ecuación menos. ¿Se fijan? Entonces siento que no agrega tanto valor porque igual ya estamos viendo cómo se aplica el método y yo siento que es un suficientemente buen ejercicio. No sé qué opinan ustedes. ¿Les parece que es suficiente con esta resolución y no hacerlo de nuevo omitiendo una malla y calculando un paralelo? Porque en realidad, claro, es un poco más corto, pero tampoco es como que haga tanta diferencia. ¿Sí? Por eso decía, uno mira el circuito y dice, ya, esto se acopla, no lo toco, no lo veo. Salvo que me pidan una tensión, una corriente ahí. Acá me refiero, ¿cierto? Si me piden una corriente, por ejemplo, acá y X, ahí no lo puedo eliminar. Ahora, una ecuación acá. Claramente en la malla 5 tenemos dos elementos y nos va a quedar así. Va a ser 55 y va a ser más 20 y 5 menos I4, ¿cierto? Y 5 menos I4. ¿Se dan cuenta que cada vez que definimos las corrientes en esos sentidos, como que todas las ecuaciones se parecen un montón después?
y aquí yo creo que ustedes pueden notar por qué realmente uno dice que estos métodos son poderosos, es por el hecho de que ya va más allá que simplemente aplicar la LKB, la LKC, ley de Ohm, que a veces uno como que tenía que rebuscárselas cómo aplicarlas. Aquí es realmente así, bien directo. Siento que me faltó algo. Le puse 4, ¿cierto? Es malla. Ah, le estaba poniendo mal el nombre. Es malla 5. Ahí sí. Malla 5. Porque la malla 4, recuerden que quedó dentro de la supermalla, ¿cierto? ¿Y cómo nos queda? Nos queda simplemente así. Nos va a quedar menos 20 y 4 y nos va a quedar más 75. Profe, hay una pregunta. Dime. ¿Dudas? Hey, mister, ¿cómo saco la ecuación de la rama central de la supermalla? Y Ah, 4, 2. ya, vamos a revisarla ahora. Voy a cerrar acá este cuadro y la revisamos. Vamos de todas maneras a recapitular todo. ¿Ya? Hoy no puede me salir la línea. Ahí sí. Vamos ahora. Esta es la ecuación 4, ¿cierto? Le borré eso ahí. Vamos a recapitular para que estemos todos en la misma línea, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué teníamos? Teníamos, ¿cierto? Este circuito, yo le decía que este circuito es de los que ocupamos en los talleres. O sea, son más largos y como que tienen más cosas. ¿Sí? Por lo general las pruebas más directas. Como 3 mallas a lo más, ¿ya? ¿Y qué sucede acá? Acá nuestra primera malla, ¿cierto? Como le decía yo, queda desconectada por el hecho de que en realidad este punto de acá me permite que yo pueda dibujar el circuito así. Así y así, ¿cierto? Y de forma que como no me preguntan nada acá, en realidad esto se resuelve solo, como pasó acá, ¿cierto? Sacamos la I1 y con la I1 yo podría calcular la tensión ahí y no hay nada más que buscar, ¿cierto? Eso es lo que yo decía que es un, entre comillas, desacople, una desconexión de ese circuito con el resto. Luego empezamos a trabajar. Una parte que puede generar dudas, ¿cierto? Es el hecho de cómo yo formo la supermalla. La supermalla, en principio, siempre va a unir a las mallas que comparten la fuente de corriente, en este caso, ¿ya? La que está acá. Luego, sacamos una LKB acá, ¿cierto? Que es lo que tenemos expresado justamente ahí. Luego, trabajamos en la rama central, que es justamente lo que me estaban preguntando. ¿Qué hacemos? Decimos, la corriente que circula por esta rama tiene que saber ser igual a 2 y 0. Eso se tiene que cumplir, es una restricción. Como yo tengo definidas dos corrientes a través de ese elemento, tenemos entonces que hacer la siguiente igualdad. La I4, que va en el mismo sentido, menos la I2, que va en sentido contrario, tienen que ser igual a 2 y 0. Así como yo las saco. Siempre dejo positivas las que van en el mismo sentido, dejo negativas las que van en sentido contrario. Si es que por algún motivo yo hubiera definido, por ejemplo, la I2 al revés, ahí la I2 hubiera venido hacia arriba también, ¿cierto? Y la I4 también. Ahí se hubieran sumado. Sin embargo, como nosotros siempre trabajamos de esta forma, o sea, como todo en sentido horario, o sea, como hemos estado trabajando, nos van a quedar siempre una corriente menos la otra, si es que una rama central. ¿Ya? Y en definitiva, después sacamos las ecuaciones de acá y de acá. También le decía yo que uno podría haber juntado estos resistores por el hecho de que la tensión no se ve modificada, o sea, sigue estando ahí. Pero al final es como bien poquito lo que nos ahorramos, a pesar que igual nos ahorramos algo, ¿ya? Luego vamos a resolver el sistema. Déjenme ver las ecuaciones. Ahí están las ecuaciones. Y vamos a poner acá nuestro sistema para resolver esto. Y aquí obviamente por Kramer o por sustitución, yo la verdad es que les recomiendo siempre usar la calculadora, porque muchas veces he visto en las pruebas que quedan, por ejemplo, 4 ecuaciones, empieza a reemplazar una en la otra, trabajarlo y todo, y al final hay errores. ¿Ya? Yo sé que haciéndolo ahora, de repente en la casa, ¿sí? Bueno, técnicamente la prueba también la hacen en la casa, uno generalmente no se equivoca, pero en las pruebas por algún motivo, al resolver estos sistemas se equivocan. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, yo recomiendo usar una herramienta que es bien poderosa, que es la calculadora. Totalmente válida. Y claro, si nosotros no le ponemos números que sean erróneos, que también lo podemos hacer, ¿cierto? Debería funcionar bien. No debería llevarnos a errores. Vamos a separar un poco acá porque son muchos ya. Entonces, para que no hayan confusiones ni nada así. 50 menos 20, 20 menos 170. Tenemos también acá el menos 3. Recuerden que partimos del I2, ¿cierto? Porque el I1 ya se resolvió. Lo podría haber quitado incluso al principio, pero bueno. Igual resolvemos.
Ahí. Después el I4, el I3 en este caso es 0, ¿cierto? También como el I5, tenemos el 1 ahí. Ahí hay un 0. Luego tenemos menos 20, tenemos 0 y tenemos 150. Y acá tenemos, ¿cierto? Justamente menos 20 y 70, pero acá solamente. Y los otros coeficientes son 0. Así que ponemos 120, 0, 0 y 0. De hecho, tenemos solamente una fuente externa, por decirlo así. ¿De cuánto era nuestra fuente? Ah, miren. Claro, porque la otra quedó en la otra malla, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de algo? Que justamente esto que está acá se corresponde con la fuente. Miren esas coincidencias, ¿eh? Y esto de acá, ¿qué se corresponderá? A elementos pasivos, ¿ya? Pero eso ya es como análisis de sistemas lineales, creo que se llama eso. Es cuando uno ya empieza a analizar esto como sistemas, una cajita, ¿cierto? Que están entrando, por ejemplo, una señal, y yo veo qué señal sale, ¿ya? Pero eso es como para otros cursos. Pero igual interesante. Y uno, ya lo conocemos, y 2, y 3, y 4, y 5. Ahí. ¿Cómo nos queda? Vamos a resolver. La calculadora la tengo por acá. Recuerden que esta calculadora está disponible en el aula, o sea, es un enlace. Ustedes también pueden ver los videos en los cuales yo les enseño cómo descargarla, cómo cambiar el skin, que son cosas simples, pero que a veces pueden generar dudas. Y también cómo resolver sistemas, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Me doy el tiempo de resolver un sistema, y eso es totalmente aplicable a lo que nosotros estamos viendo, vemos en todo el curso en realidad. Menos 20, después coma 20, y coma menos 170. Ahí. Después nos quedaría menos 3, coma 0, coma 1 y coma 0. Punto y coma. Después pongo menos 20. Por si acaso les comento que, ¿se acuerdan que estábamos resolviendo un problema en la clase pasada y dejé expresado como las ecuaciones finales? Nos faltó resolver el sistema. Lo dejé resuelto en el apunte, ¿ya? Por si acaso alguien no lo calculó y quiere tener como los valores, ahí está resuelto en el apunte que está publicado en el aula, ¿ya? En realidad, cuando lo estaba exportando, dije, en realidad no me cuesta nada terminarlo y subirlo completo, ¿cierto? ¿Para qué dejar algo pendiente? Ahí. Y ponemos ahora, no ponemos nada, sí ponemos 0. De todas maneras, siempre reviso lo que ingresamos, ya, porque a veces uno se equivoca, como acá que estoy omitiendo la coma. Y luego ponemos, ¿cierto?, el último elemento que sería 70. Nos tocó poner bastantes, pero por el hecho de que igual es un circuito con bastantes elementos. Ya, vamos a chequear si es que lo que puse está correcto. 50 menos 20, 20 menos 170, después pongo menos 3, 0, 1, 0, menos 20, 20, 0, 150, 0, 0, menos 20, 70. Muy bien. Y ahora agregamos, ¿cierto?, el último vector, que sería justamente el que tiene el 120 seguido de 0 solamente. Y esto es con punto y coma, porque recuerden que el punto y coma lo que hace es saltarse a la siguiente fila. Y aquí solamente tenemos una columna. Ahí. Ponemos 0 y ponemos otro 0 por acá. Y esto lo guardamos en la variable, ¿cierto? Con el botón store de almacenar, la variable b. Y ahora premultiplicamos la inversa de a, que se calcula así como a a la menos 1, por el menos pequeño siempre, por el b. Y con eso estamos ok. 28 dividido en 17, menos 152 dividido en 17. Vamos a acercar un poquito para que me queden mejor los números ya. Ahí. 28 dividido en 17. Cualquier duda, consulta que tengan al respecto. 84 dividido en 17, 24 dividido en 17. Ahí, ¿cierto? Y ahí ustedes podrían quizá aproximar para ver los valores que son, pero en realidad como vamos a calcular realmente una tensión B0 y una corriente I0, a partir de estas ecuaciones, en realidad lo mejor lo dejamos así, de forma exacta. Así que sería, en definitiva, voy a mandarle una pregunta para ver si se entendió. ¿Dónde está la pregunta? A ver, a ver. Debería poner el título de las preguntas ahora que lo pienso. ¿No tengo pregunta? Ah, sí, aquí la tengo. Lo que pasa es que me salen sin título 1, sin título 2, entonces tengo que verlas todas para ver cuál es la que quería mandar. Pero eso pasa porque no les pongo título. En definitiva, nos queda así.
B0 lo tenemos definido en algún lugar, ¿cierto? ¿Dónde está el B0? B0 dijimos que era, ¿cierto? 55, justamente lo que está ahí, en base a la ley de Ohm, que está definida en referencia pasiva, que es algo que por algún motivo nunca dicen, por algún motivo, incluso hay libros que no lo dicen. Y 0 era ¿qué cosa? Y 0 estaba definido, era I2, si recuerdo bien. De hecho, justamente lo tenemos ahí. Y está escrito como con mayúsculas, así que lo voy a poner con mayúsculas. Ahí. Dudas, cualquier duda que tengan, ¿ya? Si es que por ahí alguien se perdió con una clase y ve esto, quizás lo encuentra medio complejo, quizás. ¿Ya? Le recomiendo que revise la grabación y cualquier duda me escriba. Profe, Sí, dime. en la calculadora, suponiendo que ya resolvió todo ¿Mm? y se da cuenta que en la primera matriz que ingresó mal un número. ¿Cómo lo puede borrar sin tener que hacer todo, no? Claro, subes hasta donde agregaste estos datos, le das enter y como que toma todo lo que está ahí, porque esto lo que maneja es una pila. Esto creo que no lo he comentado, pero todo lo que uno hace queda acá en la pila. Supongo que tendrá un límite de memoria, pero en realidad, ¿te fijas? Entonces, una vez que tú lo seleccionas y le das enter de nuevo, te lo vuelve a dejar como en tu línea así como de comando, entre comillas, que está acá y que es modificable. ¿Te fijas? Entonces yo puedo ir y cambiar cualquier cosa, por ejemplo, ponerle un menos ahí. Y me quedo con un menos. ¿Sí? Y después yo voy y simplemente subo un poquito y digo, ah, ya, ahora como ya se guardó esa nueva matriz A, cambia los valores, ¿cierto? Porque obviamente cambió un término. ¿Se dan cuenta como un menos cambió bastante todo? Lógicamente. Ahí nos queda el I2 ya está listo, porque en realidad es eso. O sea, el I0 me refiero. Va a ser... ¿Sí? Muy bien. En 28 dividido en 17, vamos a ver también qué es lo que es este número, o en realidad cómo queda aproximado en 4 cifras significativas. Era 28, ¿cierto? ¿Por qué puse 20? Porque me equivoqué. Ahí, 28. Y sería entonces, ¿cierto? 28 dividido en 17. Y para aproximar yo presiono este botón, este como diamante verde, y le doy acá Enter, que aparece como un aproximado. 1.647 amperes. 1,647 amperios. Luego B0. Va a ser el 100, este de acá, ¿cierto? El I5. De hecho, ya que estamos, hagámoslo acá. 24. Acá nos va a quedar 50 por... Uno podría poner paréntesis y todo, pero esto no va a cambiar, porque la calculadora va a tomar bien, miren. Y igual de todas maneras nos muestra ahí lo que hicimos. Y nos da 1200 dividido en 17. 1200 dividido en 17. Estos son volts, porque esto recuerden que era una resistencia corriente, justamente nos da en volt. ¿Y aproximadamente cuánto es? 70.59 o 70,59 volts. Muy bien. Vamos a cerrar acá. Y bueno, así como aplicamos el método de mallas. Así es como lo aplicamos. Pero vamos a aprovechar algo, porque yo dije que vamos a ver nodos en la siguiente. ¿Ya? Vamos a ver unos problemas que aparentemente son muy simples, pero entre comillas rompen el método. Entre comillas. Vamos a ver, y quiero que los piensen lo que voy a escribir acá, ¿ya? Le pondría casos particulares a los casos particulares. Vamos a ponerle casos especiales, por darle un nombre. Casos especiales. Que en realidad es más simple de lo que parece, pero vamos a verlo acá. Ejemplo 1. Déjenme recordar los ejemplos. ¿Cuántos eran? No, creo que con uno es suficiente. Calcular. Calcule las corrientes de malla. Va a ser un salto de bien grande respecto a lo que estábamos haciendo. No en dificultad quizá, pero sí en la cantidad de elementos que tiene. De hecho, ¿saben qué? Ni siquiera nos hace falta el resistor. Ahí le voy a poner un resistor para que haya uno, obviamente. Ahí.
Este va a ser un resistor de 2 ohms. Redujimos bastante los elementos, ¿no? Déjeme pensar, creo que me hace falta uno. No, no me hace falta. Con eso está bien. Y este va a ser de 1 ampere. Calculen eso. ¿Qué nos da eso? Solamente nos pide la I1 y la I2. ¿Cierto? O sea, es un problema que en principio uno podría resolver bien rápido. Pero siempre genera dudas. ¿Por qué? ¿Sí? De hecho, matemáticamente debe ser el problema más simple. Pero conceptualmente igual nos entrega algo que nos sirve bastante. De verdad. Vamos a analizarlo, ¿ya? Probablemente alguien ya resolvió. Como digo, no es complejo desde el punto de vista matemático, pero conceptualmente sí es interesante mirarlo, verlo, porque cuando uno lo ve de repente, esto que ustedes ven acá pueden decir, ah, pero en realidad es un problema súper cortito, no va a salir una prueba. Bueno, tampoco es que las pruebas sean problemas, ¿se acuerdan que les decíamos que eran como partes de, por ejemplo, obtener ecuaciones puntuales en circuitos? Que encontramos que eso es más interesante y más práctico desde el punto de vista de evaluar si se comprende cómo resolver los problemas, ¿ya? Porque aplicar la LKB en una malla, como por ejemplo, como esta que está acá, como esa, la verdad es que bien directo, no agrega mucho. Pero acá, por ejemplo, trabajar, o acá, es donde está como lo más relevante, ¿ya? Esos son los puntos claves que nosotros vamos a evaluar. Y acá este es un problema también bien interesante. ¿Por qué? Si se fijan bien, uno dice, ya, claramente tengo fuentes de corriente, ¿cierto? Como tengo fuentes de corriente, se presentan casos particulares. De hecho, se presentan ambos casos particulares, porque tengo una fuente de corriente definida en una rama, y además tengo una fuente de corriente compartida por 2 mallas. ¿Qué significa eso? Significa que yo debería acá decir directamente que el I1, ¿a qué es lo que es igual? A 2 amperes, ¿cierto? Porque me está definiendo lo que circula por ahí. Vamos a pintarlo para que sea mejor. Le damos más colorido a nuestro documento. Y le vamos a poner acá no sé qué color es, supongo que un violeta, claro. Ahí. Y claramente la I1 es la única que circula por acá, ¿cierto? Así que tiene que ser igual a 2 amperes. O sea, eso no deberíamos cuestionarlo ahora, ¿cierto? ¿Dónde surge el, entre comillas, inconveniente? Porque como tengo una fuente de corriente compartida por 2 mallas, yo debería aplicar la LKB, ¿cierto? A lo largo de la supermalla y después sacar acá una relación de corrientes en la rama central, como lo hicimos hace un momento. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la supermalla? Si yo la hiciera ahí. Aquí ningún problema, ¿cierto? Porque digo, eso es 2 y 2. Y después doy la vuelta y ahí desconozco la tensión. Ese es el problema, no conozco la tensión que tiene esa fuente. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un nombre. Pero si le pongo un nombre estoy agregando una variable. Quizá puedo resolver, ¿cierto? Pero es más simple que eso. Lo que sucede en este problema es que no hace falta hacer la supermalla. O en realidad sacar una LKB en la supermalla. Sino que simplemente basarnos en qué cosa? En la relación de corriente. I1 menos I2 es igual a 1 ampere. Claro, y como yo conozco la I1, estamos listos, así de directo. ¿Se fijan? O sea, la clave está en eso. Por eso es que lo reviso, porque yo sé que de repente este problema genera dudas, a pesar que se resuelve en 2 líneas, en una línea quizás. Así que vamos a poner esto, miren. ¿Cómo se desconoce la tensión de la fuente de 2 amperes? De hecho, ni siquiera hace falta, ¿cierto? Porque podríamos ir directo acá en realidad. Vamos a ponerlo igual. De 2 amperes. No aplicamos la LKB. De hecho, ni siquiera haría falta, pero vamos a poner igual. La supermalla. Sin embargo, esto no hacía falta, esto no hace falta. Ya que podemos resolver
simplemente tomando en cuenta la relación de corrientes en la rama central. Resolver. Tomando en cuenta la relación de corrientes. De corrientes en la rama central. Rama central. Y les comento algo también, que generalmente no sé si se lo comentarán otros profesores, pero esto que ustedes ven acá, que me puede decir, ya, pero este circuito no va a salir en una prueba, por ejemplo. Uno con esto construye un problema. Entonces yo esto lo meto, por ejemplo, acá, en un circuito, ni siquiera tiene que ser tan complejo. Lo pongo en alguna parte de acá, y ya está el problema. El tema es que yo puedo saber aplicar todo, pero llego a ese punto, y ahí es donde me puedo equivocar, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno tiene que comprender todas estas cosas, porque estos son como problemillas pequeños que están metidos dentro del problema. ¿Ya? Es como lo mismo que esta capa. ¿Se dan cuenta? Por eso que es interesante, y además de interesante, es importante conocer el cómo lo resolvemos ahí, ¿cierto? Así, nos queda esa siguiente forma. Nos queda simplemente que, como bien me decían, la I1, porque va en el mismo sentido, se va a sumar, y la I2 queda negativa porque va en sentido contrario, así que se va a restar. Tiene que ser igual a 1 ampere. Y como conocemos, ¿cierto? El valor del I1, llegamos directamente al valor también de la I2. Reemplazando. En este caso, I1 en 1, que la voy a poner acá, 1, nos queda así. ¿Y 2 cuánto es? Sí, porque lo que pasa es que son esos pequeños problemas los que se combinan y uno, por ejemplo, construye en base a eso. Como que el problema es ese y después le agrega cosas por fuera nomás. ¿1 ampere? Ya. Ah, claro, porque va a quedar restándose, ¿cierto? Sí, 1 ampere. Y ahí estaríamos. Tendríamos entonces resuelto el problema. ¿Se dan cuenta que matemáticamente es como el problema más simple? Pero yo de verdad les comento que este problema cuando lo ponía en pizarra, como que súper poca gente lo resolvía. Así como ¿Profe? que, dime. Ahí, ¿cómo sabemos si es que es I1 menos I2 o I2 menos I1? Ah, ya. Siempre en estos casos, la rama central, yo voy a sumar todas las corrientes que tenga circulando por esa rama. Aquí sabemos que va a aparecer el I1 y el I2. El tema es cómo queda el signo. Si va en el mismo sentido la corriente, se suma, y si que va en sentido contrario, se va a restar. Por eso es que como la I1 va hacia abajo, que sería el mismo sentido que mi fuente de corriente, se queda sumando. Entonces, en realidad yo diría puesto esto. Más I1, ¿cierto? Menos I2 porque va en sentido contrario. Eso sería. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿saben qué? No sé, si tienen alguna duda, por favor me dicen, porque si no, claro, lo otro sería ya pasar a nodos, pero como es día viernes y hemos dicho, vamos a hacer una clase más cortita hoy día, además que hicimos un ejercicio de buen nivel, vimos un problema también, un caso especial, así que yo creo que para una clase está súper bien. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana, nos estamos viendo el día lunes, no falten, si alguien no ha visto las clases anteriores de Maya, véalas, aproveche, porque si no después va a estar más perdido o perdida. Y me Cuídese, preguntan, profe. ya, me preguntan cuando hay una fuente de corriente entre diferentes pares de mallas hay que hacer supermallas. Diferentes pares de mallas. Sí, 2 supermallas. Así de simple. ¿Ya? Así que, bueno, por hoy día estaríamos ok. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Igualmente. Cuídese, profe. Ya, profe, gracias. Chao, que Chao, estén muy profe, que bien. tengas buen día.